Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Es un canal de recetas rápidas y sencillas. Os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita para estar al tanto de todas las recetas que voy subiendo. Hoy os traigo una receta de bizcocho de café y chocolate absolutamente deliciosa. Es una receta que me he inventado, he ido mezclando ingredientes y ha salido perfecta. Como siempre os digo, quedaros hasta el final del vídeo y os enseñaré el corte que ha quedado. Bueno, pues preparad papel y boli y vamos a por los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son 25 gramos de harina normal, 75 gramos de maicena, 125 gramos de azúcar, una cucharada sopera de cacao, yo he utilizado 2 cucharadas soperas de Nescafé, 3 huevos, una cucharadita de levadura, una cucharadita de esencia de vainilla y un vaso de nata de cocinar. Lo primero que he hecho ha sido poner papel de horno en la base de mi molde desmoldable, echarle un poquito de mantequilla y un poquito de harina para que no se me pegue. Las medidas del molde que voy a utilizar son 19 y 6,5. Lo primero que he hecho ha sido separar las claras de las yemas. Y a las yemas les he echado el azúcar. Y lo he mezclado todo. Cuando ya tenía bien integradas las yemas con el azúcar, he echado un vaso de nata de cocinar en la mezcla y lo he integrado. Con mucho cuidado y poco a poco para que no se me saltase. A continuación he añadido el Nescafé y he empezado a integrarlo manualmente porque con la batidora se me saltaba todo. A continuación he añadido el cacao. La harina normal. La maicena. Y la cucharadita de levadura. Y lo he integrado todo muy bien. Y cuando estaba bien integrado he añadido la cucharadita de esencia de vainilla. Ahora lo que he hecho ha sido poner a punto de nieve las claras que tenía. Cuando al batirlo ya ves que se van quedando los surcos, es que ya está lista. Y entonces es el momento de que integremos las claras a lo que habíamos preparado antes. Lo vamos a hacer con movimientos envolventes, de esta forma. Y ya lo tenemos listo
y he echado la masa en el molde. La verdad es que no me he atrevido a echar toda la masa por si subía mucho, porque como esto nunca lo he hecho, no sabía yo hasta qué punto iba a llegar. Os voy a enseñar hasta dónde lo he llenado yo. 2 deditos he dejado por arriba. El resto de la masa la he utilizado para hacer otro bizcocho en un molde desechable. He mojado el papel de horno para que sea más fácil ponerlo. En vez de poner mantequilla y harina, esto me ha resultado más rápido, aunque luego queda más feo. Y el resto de la masa la he echado en este molde. Como era poquita masa, este bizcocho ha necesitado la misma temperatura que el otro, pero solamente 30 minutos. Antes de meterlo en la freidora de aire y mientras se va precalentando, le he dado unos golpecitos por si quedaba alguna burbujita. Y lo he metido en la freidora de aire a 160 grados 40 minutos, o bien a 320 grados Fahrenheit. Los últimos 10 minutos lo he tapado con papel albal para que no se me quemase. Bueno, y el bizcocho ya ha terminado, no sabéis qué olor más rico ha dejado en mi casa. Vamos a destaparlo para que veáis qué preciosidad. Quedaros hasta el final del vídeo porque luego vamos a hacer el corte para que veáis cómo queda por dentro. Y además es curioso porque está muy esponjoso y se oye cómo suena. Voy a meter un palito para comprobar que está hecho por dentro. Aprovecho para pediros que le deis al like si os gusta el vídeo, porque a mí eso me ayuda mucho para seguir creciendo con mi canal. Y suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Activad las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo. Como veis, estoy desmoldando el bizcocho y lo pongo a enfriar en una rejilla. Y ahora vamos a hacer el corte. Está muy blandito. Fijaros qué pintaza tiene. Por supuesto, esto es lo más importante de la receta. Voy a probarlo. Está riquísimo. Quedaros ahí, que os voy a enseñar cómo suena. Escuchad. Os he quitado la música para que os hagáis a la idea. Qué esponjoso está, cómo suena. La verdad es que este bizcocho he ido poniendo ingredientes, me he inventado la receta y la verdad es que ha salido bien. Como os dije el otro día, hay veces que tú inventas en la cocina y tienes suerte. Aunque hay otras que te sale mal y no vale para nada. Pero para eso estoy yo, para probar nuevas recetas y contaros qué tal han salido. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Dadle al like si os ha gustado y nos vemos en la próxima receta.